Hoy continuamos nuestra serie en el libro de Santiago. Todavía estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a leer los últimos versículos del capítulo 1. Quiero invitarles a buscar en su Biblia la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Santiago 1, 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos. Que seas tú el único que brille. Escóndenos detrás para que tú seas el que reciba la gloria siempre. Toma la pobre palabra humana y hazla poderosa. Que seamos instrumentos para que con nuestra boca el evangelio una vez más pueda ser escuchado. Úsanos, Padre. Perdona cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Al explicar el significado de lo que realmente significa servir a Dios, Santiago comienza por decirle a sus lectores cómo no hacerlo, cómo no servir a Dios. O para ponerlo de otra manera, lo que no significa servir a Dios. Luego, en el versículo siguiente, los instruye acerca de cómo profesar y practicar una religión verdadera. En estos dos versículos se contrasta la religión vana con la religión pura y sin mácula, sin mancha. Pero antes de adentrarnos, permítame hacerle una aclaración que creo que es pertinente. Hay una palabra que aparece aquí que en el idioma original, que es el griego, se traduce en nuestra Biblia como religión, que es la palabra griega tereskeia. Y esta palabra significa aquí, o señala en realidad, el aspecto externo de la religión. O sea, se refiere aquí al patrón externo de comportamiento conectado con una creencia religiosa. Tiene que ver más con la forma externa que con el espíritu interno.
Dice el versículo 26. Si alguien se considera religioso, aquí tenemos una oración condicional simple que describe la vida tal cual es. Una persona que asiste a los cultos de una iglesia cristiana puede considerarse religiosa. Y eso es cierto. Hay mucha gente que cree que asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia y quizás ayunar de vez en cuando es el equivalente, o sea, esas cosas es el equivalente de ser religioso. No es así, dice Santiago, puesto que todas esas actividades pueden ser no más que gestos externos. Eso es formalismo, no religión. Por lo menos no la religión verdadera. Para los judíos cristianos, a quienes Santiago les escribe, los aspectos externos religiosos incluían la oración, el ayuno, la adoración y la caridad. Era la apariencia externa de las cosas lo que preocupaba a Santiago. La religión vana se caracteriza por un despliegue exuberante de ritos religiosos vacíos, en realidad. Su preocupación era que la adoración visible fuera el resultado, eso es lo que quería, de una expresión honesta de la fe en Cristo. Así como no es suficiente ser oidor de la palabra y no hacedor, tampoco lo es decir que uno es religioso. Es necesario demostrarlo de manera práctica. ¿Qué es entonces religión? Bueno, desde el punto de vista negativo, no es lo que el hombre piensa de sí mismo. Cuando el hombre se mira y se considera piadoso, alguien que tiene o muestra una profunda devoción religiosa. Entonces, ¿qué es religión verdadera en comparación con la religión vana? Vacía, inútil. Una religión que carece de significado. Bueno, hemos puesto 3 características que aparecen en estos versículos. Dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ya el escritor introdujo el tema de la lengua en unos versículos anteriormente, en el 19 específicamente. Y aquí lo menciona en su relación con la religión. Más adelante, capítulo 3, él aborda este tema más ampliamente. Mi hermano, el control de la lengua es una característica de la religión genuina. El religioso es la persona que quizás esté todos los días metido en la iglesia o en el lugar donde se celebran las reuniones, el lugar de culto, que cumple con todos los ritos habidos y por haber de su religión, cualquiera que sea, pero al mismo tiempo tiene una lengua cada vez que habla es para hablar mal de todo el mundo.
hiere con sus palabras a los demás. Y yo creo que es fácil imaginarnos el efecto que causa una persona así, ¿verdad? Santiago dice, no refrena su lengua. Y este verbo, refrenar, es muy ilustrativo en el idioma original. O sea, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento. Esta palabra describe cuando tratamos de dirigir o guiar a un caballo por medio del freno. O sea, esa cosa que se le pone a las bestias aquí en la boca. Refrenar la lengua quiere decir poner freno a la lengua para que no ande sin control. La lengua, mis hermanos y amigos, es un miembro del cuerpo que si no lo tenemos bajo control, seguramente nos va a causar muchísimos problemas. Una lengua bien controlada es una bendición, pero una lengua sin control es una maldición. ¿Cuántas veces no hemos encendido verdaderas hogueras con algo que dijimos sin pensar? ¿Cuántas veces no habremos usado nuestra lengua para dar alguna información a la persona incorrecta y como consecuencia caemos en un chisme? ¿Cuántas veces no habremos usado nuestra lengua para propagar rumores falsos, dañando la reputación de otra persona? ¿Cuántas veces no habremos usado nuestra lengua para mentir, para nuestra conveniencia o para engañar, para insultar a otros? Mis amados hermanos y amigos, no nos engañemos pensando que solamente con cumplir algunos ritos externos limitamos algunas cosas, aparentamos otras. Eso automáticamente nos va a convertir en muy religiosos. Dios va a estar satisfecho con nosotros. Si pensamos así, estamos muy equivocados. No engañemos a los demás, haciéndoles creer que somos buenas personas por el simple hecho de cumplir con algunas manifestaciones externas de religiosidad, cuando en realidad en el fondo del asunto no es así. Trabajando en vano por cumplir con cosas que pensamos que otros lo pueden ver como qué buenos somos, qué bien estamos, cuando la verdad es que todo es muy distinto. Desde el punto de vista del hombre, la respuesta apresurada, la distorsión de la verdad, la indirecta sutil y el chiste de doble sentido, esas cosas son muy consideradas, eso es una bobería, o sea, con muy poca importancia. Sin embargo, desde la perspectiva divina, no es así. Dios mira esas cosas atentamente y para él constituyen una violación del mandamiento de amar al Señor, nuestro Dios, y de amar al prójimo como a uno mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión de esa persona sea inútil. La religión vana es aquella que esconde el pecado detrás del rito religioso. No solamente el pecado de la lengua, o sea, cuando no está en control, sino todo tipo de pecado e inmoralidad. Así hay muchos.
No nos confundamos. Eso no nos hace cristianos. Santiago, como buen pastor que es, le dice a sus lectores que no se deben engañar a sí mismos, versículo 26, ¿verdad? Anteriormente lo había repetido en el 16 y después en el 22. Dios mira no solo lo externo, no solo lo de afuera, sino también lo que hay en el corazón. Entonces, dejemos de escondernos detrás de una fachada. Reconozcamos nuestros pecados. Confesemos a Dios. Reconozcamos que somos pecadores. Aceptemos que Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Y de una vez por todas, en un acto de fe, recibamos a Cristo, el único que puede darnos el perdón por cómo hemos vivido hasta ahora. ¿Cómo hemos vivido hasta ahora si no tenemos a Cristo? De espaldas a Él, sin que nos importe para nada. Reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Bueno, la segunda característica de una religión verdadera es una conciencia social. Una lengua refrenada, una conciencia social. Y una conciencia social es el resultado de una fe verdadera en Cristo Jesús. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La religión de la que se habla aquí, la que es pura y sin mácula, sin mancha, es la que viene de un corazón regenerado. Un corazón cambiado. Un corazón nuevo. Un corazón que dejó de ser de piedra cuando no teníamos a Cristo y se convirtió en un corazón de carne, un corazón verdadero. Solo así es que podemos manifestar ese amor práctico hacia los demás. La Biblia no es un libro de definiciones concisas que se puedan aplicar directamente para casos específicos. La Biblia nos enseña un tipo de vida que es la que agrada a Dios, que es la que agrada también a nuestro prójimo. Y por eso es que Santiago no nos está dando aquí una definición precisa, sino más bien un principio. La religión que Dios nuestro Padre acepta como pura y sin mancha. Y cuando Santiago dice Dios Él, o sea, nuestro Padre, introducen el argumento en ese principio el concepto de familia. Somos los hijos de Dios porque Él es nuestro Padre. Como consecuencia de esta realidad, o sea, de que Dios es nuestro Padre, Él espera de nosotros un debido respeto y amor primeramente por Él, por nuestros hermanos y hermanas, y
por todas las demás personas. Así que, dice Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dentro de la familia de Dios, el amor es un rasgo dominante, o debe ser dominante, puesto que Dios mismo es amor. Dios da el ejemplo. Y a lo largo de la Biblia tenemos muchos, pero muchos ejemplos y versículos que ilustran muy bien lo que Santiago dice aquí. Dice Salmo 68:5, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dice también el Salmo 146:9, el Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Dice Deuteronomio 10:18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero. Y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, verso 32, dice, porque los paganos corren tras todas estas cosas. O sea, las necesidades físicas que tenemos. Y vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Si Dios da el ejemplo, es lógico que Él espere que sus hijos hagan lo que Él hace. Si decimos ser seguidores de Él. Si ellos siguen el ejemplo de Dios, demuestran una religión que es pura y sin mancha. Y estos dos adjetivos que aparecen aquí muestran el aspecto positivo, pura, y también el negativo, sin mancha. Juntos denotan la esencia de la religión o definen la esencia de la religión. ¿Y cómo podemos poner en práctica nuestra religión? Bueno, Santiago también quiso especificar la manera en que podemos demostrar que nuestra religión es verdadera. Siendo cristianos genuinos. Siendo cristianos genuinos. ¿Cómo? Ayudando a las personas necesitadas. Se nos menciona visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto habla de un amor ¿qué? Práctico, demostrable. Las viudas y los huérfanos cumplen con dos características importantes. Los pobres cumplen con características importantes. Son personas sumamente necesitadas y son personas que de ninguna manera pueden devolver el favor que reciben. Y ese es amor ágape. Ese amor que se da sin qué, sin esperar nada a cambio. Es bien interesante que Santiago nos traiga este ejemplo tan ilustrativo
para hablarnos del amor práctico. El amor práctico debe ser canalizado a las personas más necesitadas, o los que más necesitan. Son pocos los que se preocupan por las viudas, por los huérfanos y los más necesitados. En nuestro contexto, es hacia ellos donde tenemos que dirigir nuestro amor. Ese amor que satisface necesidades. Muchos piensan que para ayudar a otros tienen que tener recursos, dinero, para poder comprar comida y ropa y medicina. Eso es en parte verdad. Pero también podemos ayudar de otras maneras. No se nos puede olvidar que las viudas, los huérfanos, las personas que tienen necesidad, también están necesitadas de cosas espirituales, emocionales. Además de las necesidades materiales, físicas. Si no es posible ayudarles materialmente, siempre será posible ayudar espiritualmente y emocionalmente, porque eso no depende de ningún recurso externo. Las personas necesidades aprecian en alto grado ese tipo de ayuda. Yo lo he aprendido aquí. A veces nuestro amor no es del todo sincero, que digamos. Tenemos la tendencia a ayudar a los que en algún momento, ¿qué? Pueden devolvernos el favor cuando nosotros necesitamos. O sea, siempre esperamos que nos devuelvan el favor. Pero Santiago dice aquí, visiten a la viuda, a los huesos, los más necesitados, la gente muy pobre. Es muy difícil que ellos puedan devolverle algún día ese favor recibido. Pero qué mejor recompensa que eso. Así nuestro amor hacia ellos no podrá ser juzgado de algo que hicimos por interés. Y la tercera y última característica que aparece en estos versos es una vida santa. Santiago dice que otra manera o manifestación de esa religión pura y sin mácula, sin mancha, es una santidad práctica. O como él lo pone, guardarse sin mancha delante del mundo. Dice el 27, guardarse de la contaminación del mundo. Aunque Santiago nos insta a involucrarnos socialmente, ayudando a los necesitados, esa gente que está a nuestro alrededor, nos advierte al mismo tiempo que debemos mantenernos alejados del mundo pecador. ¿Qué quiere decir eso? Tendremos que aislarnos del mundo, yéndonos lejos a un lugar donde casi no haya gente, a un callo,
deshabitados de la Cañería Norte. Ahora casi todos no están deshabitados porque están haciendo hoteles y cosas así. Pero bueno, hay todavía sin nada. A uno que no hay nada. No. Para nada. El Señor nos puso aquí. Estamos siempre en el mundo. Pero como dice la oración de Juan 17, no somos del mundo. Por consiguiente, no deberíamos imitar la forma de ser del mundo. Como nos exhorta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, a no tomar el molde del mundo. En vez de ello, deberíamos practicar la piedad. Ese temor reverente transformado en devoción, amor y respeto hacia Dios. Al escribir acerca de la venida del Señor y el fin del mundo, Pedro en su segunda carta dice: por lo tanto, queridos hermanos, mientras esperan que estas cosas ocurran, o sea, que el Señor venga por segunda vez, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. J.I. Packer, hablando acerca de este versículo, explica el término pura. Dice Packer: esta palabra es utilizada para expresar la pureza de Cristo como sumo sacerdote, como aparece en Hebreos capítulo 7, de nuestra herencia celestial, como aparece en 2 de Pedro 1:4, que somos su especial tesoro, pueblo adquirido, de las relaciones sexuales en el marco del matrimonio, como aparece en Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y de la religión práctica, como lo afirma aquí Santiago. Todo esto afirma, dice Packer, que cada una de sus aplicaciones es la ausencia de cualquier cosa que pudiera constituir culpa ante Dios. Santiago casi repite lo que dijo en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros, los cristianos, no debemos permitir que el mundo nos contamine con la práctica de sus pecados que Dios mismo aborrece. La palabra de Dios nos exhorta a conservarnos puros, como dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. A no amar las cosas de este mundo. La primera carta de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Ante una generación maligna y perversa, debemos andar en santidad de vida. Eso es lo que nos exhorta Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 15.
¿Alguno puede recordar la vida de Lot, este sobrino de Abraham? Lot, cuando le dejaron escoger, escogió la tierra mejor, según él creía. Primero puso su tienda cerca de Sodoma. Y luego vivió en Sodoma. No mucho después, Sodoma entró en él. Y él, como consecuencia, perdió su testimonio ante Dios y su propia familia. Cuando el juicio cayó sobre Sodoma, lo perdió todo. La otra cara. Jesús, toda su vida fue sin mancha. ¿Verdad? Dice Primera de Pedro 1:19. Sin embargo, dice la Escritura que fue amigo ¿de quién? De publicanos y pecadores. Entonces, la mejor manera para ayudar en las necesidades del mundo es mantenerse puro de la contaminación del mundo. Los miembros de la familia de Dios tienen su palabra y también tienen escrita sobre su frente santo. Tenemos a un Dios santo, santo, santo. Sus hijos aman y sirven al Señor verdadera y sinceramente. A manera de conclusión, ¿qué consideraciones prácticas o aplicaciones acerca de estos dos versículos que aparecen en Santiago capítulo 1 versos 26 y 27 deberíamos tener en cuenta si de verdad queremos agradar a Dios como iglesia? ¿Debiera la iglesia enfatizar el concepto de religión tal como Santiago lo ha desarrollado aquí y hacer que sus requisitos sean tenidos como indispensables para todo aquel que quiera hacerse miembro de la iglesia? Por supuesto que sí. La iglesia debiera enseñar la verdad bíblica registrada en esta sección de la carta del apóstol Santiago. El principio de la religión pura y sin mancha es amar a Dios y al prójimo. ¿Hasta qué punto debe comprometerse la iglesia en programas de bienestar social? Bueno, las tareas primordiales de la iglesia son la proclamación del evangelio, la administración de los sacramentos, bautismo y santa cena, y el cuidado de los pobres. Estas tareas deben mantenerse en equilibrio para que la iglesia pueda funcionar debidamente, correctamente. Ahora, ¿debería la iglesia extender su cuidado de los pobres más allá de los límites de su propia comunidad? Sí, por supuesto que sí. En nuestro mundo, llamado planeta Tierra,
Somos parte del mundo, ¿verdad? Que cada vez más es indiferente ante los problemas de los demás, los hambrientos, indigentes, los que carecen de hogar, los refugiados, los desplazados, los enfermos, los afligidos, necesitan nuestra ayuda donde quiera que estén. Demostramos el amor de Jesús cuando les tendemos la mano para ayudarles. La religión pura no tiene nada que ver con ceremonias, templos, días especiales. La religión pura consiste en la práctica de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y debemos practicar el uso correcto del hablar. Nuestro hablar sea para edificar y no para destruir. Debemos también manifestar el amor de Dios ayudando espiritual y físicamente a toda persona necesitada. Una vez más, aclaramos que debemos mantener el equilibrio y hacer uso de la discreción, recordando la exhortación del apóstol Pablo, libro de Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, alabamos tu nombre. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a entender que todos necesitamos ejercitarnos en la religión verdadera. Que estas verdades dichas aquí puedan ser aplicadas en cada uno de nuestros corazones con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y que no seamos indiferentes a este llamado tuyo. Padre, también mira a los que están aquí y no te tienen. Que puedan, Padre Santo, tener un encuentro contigo, pero que sea transformador. Cambia sus corazones. Dale, Padre, la salvación. Ahora suplicamos que bendigas esta semana, que proveas para nuestras necesidades, que nos lleves de vuelta con bien, como nos trajiste con bien. Provee el transporte de los que viven lejos. Sana, Padre, a los que están enfermos. Despídenos con tu amor y con tu paz. En el bendito nombre de Jesús. Amén.